El tirón descuidado del cinturón de seguridad de una azafata dejó al bebé del director general llorando de dolor, pero tan solo 9 minutos después, un crujido espantoso contra la puerta de la cabina convertiría toda la cabina en la escena de un crimen. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Derramó la sangre de un bebé, sin darse cuenta de que su destino estaba a minutos de distancia. Suscríbete si crees que nadie debería salirse con la suya al herir a un inocente. Adrian Holt movió a Kyle con suavidad en sus brazos mientras el bebé se movía. Un gemido suave e inquieto se alzaba por encima del murmullo de los pasajeros que subían. El aire de la cabina olía ligeramente a frescor reciclado y café recién hecho, pero incluso en ese ambiente familiar, algo no encajaba. Al cruzar la cortina de primera clase hacia el pasillo delantero, el azafato jefe, Corbin Latch, se interpuso en su camino. «Bienvenido a bordo», dijo Corbin, con los labios curvados en una sonrisa cortés que se detuvo justo antes de sus ojos. Las palabras eran de manual, pero el tono tenía un toque mordaz, tan sutil que la mayoría de los pasajeros no lo notarían, pero tan agudo que Adrian lo notó. Adrian asintió cortésmente, ajustando la manta de Kyle para que la cara del bebé quedara protegida del aire frío. «Gracias», respondió con voz serena y mesurada. Pasó junto a él, sintiendo la mirada del asistente posarse en él más de lo necesario, esa clase de mirada que no era de reconocimiento ni protocolo, sino de evaluación silenciosa con un matiz menos benigno. Encontró su asiento junto a la ventana y acomodó a Kyle en el hueco de su brazo. El bebé soltó otro pequeño llanto, más por inquietud que por incomodidad, y Adrian comenzó a mecerlo suavemente. 2 filas más atrás, Dane Marrick, su asistente ejecutivo de confianza, ya estaba sentado. La cartera de cuero que contenía los archivos cruciales de la negociación descansaba firmemente bajo el asiento frente a él. Dane miró hacia adelante, entrecerrando ligeramente los ojos mientras seguía los movimientos de Corbin. El intercomunicador cobró vida con el saludo previo al vuelo del capitán. Pero la atención de Adrian se mantuvo fija en cómo Corbin se movía por el pasillo. Había eficiencia en los movimientos del hombre, pero también una rigidez cortante. Cada interacción estaba teñida de irritación. Cuando los suaves ruidos de Kyle volvieron a llamar la atención de Corbin, Adrian captó la leve mueca de decaimiento en la comisura de los labios del asistente. Era el tipo de reacción que la gente intentaba disimular, pero no podía disimular del todo cuando algo o alguien les molestaba. Adrian se concentró en sí mismo, respirando con calma. Había transitado suficientes salas de juntas y negociaciones de alto riesgo como para saber que las pequeñas señales a menudo conllevaban grandes advertencias. Se suponía que este sería un viaje sencillo, una reunión crucial con el Consejo de Infraestructura de Bandel que podría asegurar una colaboración de una década para Halveston Dynamics. No había dejado ningún detalle al azar. Dane tenía los documentos, las unidades cifradas estaban listas, y Kyle viajaba con autorización especial para garantizar su comodidad y seguridad. La única incógnita ahora era este vuelo, y el hombre cuya presencia parecía infundir inquietud en el ambiente. Mientras el avión rodaba, las tenues vibraciones en el suelo de la cabina invitaban a algunos pasajeros a conversar en voz baja, mientras que otros se abrochaban los cinturones para el despegue. Kyle se movió de nuevo, dejando escapar un breve grito antes de tranquilizarse cuando Adrian ajustó su agarre. Con el rabillo del ojo, vio a Corbin mirarlos, con una expresión indescifrable, pero nada cálida. ¿Pasa algo?, preguntó Adrian con suavidad, manteniendo un tono neutral. Corbin parpadeó, como si lo hubieran pillado desprevenido, y luego negó con la cabeza con desdén. «En absoluto, señor», respondió, pero la formalidad le pareció más una barrera que cortesía. Dane, observando desde su asiento, captó la mirada de Adrian y arqueó una ceja interrogativa. Adrian respondió con un leve movimiento de cabeza, indicando que no valía la pena involucrarse, al menos todavía no. Pero la sensación en su pecho contaba otra historia. Conocía el ritmo de un viaje normal, el ir y venir de las interacciones entre tripulación y pasajeros. Esto no era eso. Esto era algo más, algo que bullía a fuego lento bajo la superficie. La iluminación de la cabina brillaba suave y uniforme. El zumbido de los motores era constante. Pero para Adrian, cada destello de movimiento de Corbin se sentía como una sombra que se acercaba. Le dio un ligero beso en la sien a Kyle,
sintiendo el calor del bebé impregnarse en su piel, conectándolo con el momento. Aún así, su mente trabajaba en silencio, catalogando cada intercambio, cada mirada de reojo, cómo la presencia de Corbin parecía agudizarse cada vez que Kale emitía un sonido. Era sutil, pero para Adrian, cuya carrera dependía de leer las señales más pequeñas, era tan claro como una nube de tormenta. Y mientras abrochaba el pequeño cinturón de Kale y lo acomodaba en una posición más cómoda, ese instinto silencioso se convirtió en certeza. No sabía exactamente qué se avecinaba, pero de una cosa estaba seguro. Fuera lo que fuese, no permanecería oculto por mucho tiempo. No sabía que la tormenta ya se avecinaba a su lado. La mano de Corbin descendió sin previo aviso, cortando el espacio entre ellos como una cuchilla. Sus dedos se cerraron alrededor del cierre del cinturón de seguridad con una autoridad que parecía casi hostil, el penetrante aroma de su colonia mezclándose con el aire viciado y presurizado. «Yo me encargo», dijo con voz monótona pero con un matiz más frío, algo que hizo que Dane, 2 filas atrás, se inclinara ligeramente hacia adelante en su asiento. Adrian hizo una pausa. Kale se removía inquieto en su regazo. El suave gemido de él casi se perdía bajo el zumbido constante de los motores. Podría haber insistido, debería haberlo hecho, pero una confrontación pública solo agravaría la situación. Se recostó, con la mandíbula apretada, y dejó que Corbin accionara el cinturón. Los movimientos del azafato fueron deliberados, casi teatrales. Pasó la correa no por la cintura de Kale, donde debía estar, sino alrededor del bracito del bebé, tensando la tela. Adrian frunció el ceño. «Eso no es...». Antes de que las palabras pudieran salir de su boca, Corbin cambió de postura. Sus dedos apretaron con fuerza el cinturón y con un giro repentino y violento, tiró. El sonido fue pequeño pero inconfundible, un chasquido sordo y escalofriante que pareció resonar en los confines de la cabina. El grito de Kale desgarró el aire, agudo y crudo, un sonido que ningún padre podría confundir. Su pequeña mano se agitó, y una fina cinta roja comenzó a deslizarse por su antebrazo donde la piel había sido pellizcada y desgarrada por el broche de metal. La visión dejó a Adrian paralizado por una fracción de segundo, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El zumbido de los motores pareció hacerse más fuerte, presionando desde todos lados. Dane se puso de pie casi al instante. Su voz se oyó por encima de los murmullos asustados de los pasajeros cercanos. «¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo!». Sus pasos eran rápidos, con la mano medio levantada como si estuviera listo para apartar a Corbin. Corbin retrocedió con suavidad, su rostro convertido en una máscara indescifrable. «Fue un accidente», dijo, pero la frialdad en su tono despojó sus palabras de cualquier sinceridad. Sin embargo, sus ojos no delataban pánico, solo una fría satisfacción, como si desafiaran a Adrian a desafiarlo. Adrian movió a Kale con cuidado en sus brazos, ahuecando la cabeza del bebé con la mano libre mientras sus ojos examinaban la herida. El brazo ya estaba hinchado, la sangre manchaba la manga del pelele azul pálido de Kale. El aire olía ligeramente a hierro, y cada sollozo jadeante de Kale era como un peso en el pecho de Adrian. Detrás de Corbin, otro miembro de la tripulación, Liam, cuya placa de identificación decía, rondaba al borde del pasillo. Su expresión oscilaba entre la preocupación y la vacilación, como si una cadena invisible lo sujetara. Adrian sostuvo su mirada, exigiendo en silencio una explicación, pero Liam apartó la mirada. La turbulencia se había calmado, pero la quietud de la cabina ahora se sentía diferente, cargada, inquieta. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos susurrando entre sí, otros fingiendo leer pero incapaces de apartar la vista de la escena. La voz de Adrian, cuando llegó, era firme, pero con un filo que atravesaba el silencio. «Llamen al capitán. Ahora mismo». Corbin no se movió. En cambio, una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. «La cabina está prohibida durante el servicio», respondió con un tono cortante, como si recitara una regla de memoria. Un hombre de negocios en la fila de al lado se removió en su asiento, con el teléfono inclinado discretamente hacia el pasillo. Adrian captó el leve destello de la lente y comprendió. «Pruebas».
Sin ellas, la negación de Corbin podría borrar la verdad incluso antes de que tocaran tierra. Dane se acercó, en voz baja pero urgente. Necesitamos documentarlo todo, ahora mismo. Adrian asintió casi imperceptiblemente, pero sus ojos no se apartaron de Corbin. Podía sentir el calor de su propio pulso en las sienes, la tensión conflictiva entre el deseo de ponerse de pie y confrontar al hombre, y saber que la seguridad de Kyle era lo primero. Todo su instinto le decía que esto no había terminado, que la violencia que acababa de ver no era un error por descuido, sino un acto deliberado. Los segundos se alargaron, los sonidos de la cabina se redujeron a la respiración irregular de Kyle y al murmullo sordo de los motores. Adrian sintió que algo cambiaba en su interior, una línea que cruzaba sin previo aviso ni retorno. Este vuelo ya no se trataba de llegar a Ciudad Vandel ni de cerrar un trato comercial. Se trataba de control, de verdad y de asegurarse de que Corbin nunca tuviera la oportunidad de dañar a nadie más. Pensó Adrian mientras ajustaba la manta de Kyle y miraba a Corbin de frente. Fue el momento en que comenzó el verdadero descenso del vuelo. El pánico se apoderó de los pasajeros cercanos en el instante en que el grito de Kyle atravesó el zumbido constante de los motores. Las cabezas se giraron, las conversaciones se interrumpieron y algunos jadeos de sorpresa rompieron el incómodo silencio de la cabina. Dane se levantó de golpe de su asiento 2 filas atrás, agarrando con las manos el reposacabezas frente a él mientras se abría paso hacia el pasillo. Su voz era aguda, controlada, pero con un deje de alarma. «Suéltalo ahora», exigió, avanzando a grandes zancadas. Corbin retrocedió medio paso, no en retirada, sino en una retirada calculada. Su expresión no mostraba rastro de remordimiento. En cambio, había una indiferencia distante, casi como si estuviera evaluando un problema que podía justificar fácilmente. «Fue un accidente», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que los pasajeros más cercanos la oyeran. Las palabras salieron de su lengua con fluidez, pero su mirada, fría, firme e impasible, contaba una historia diferente. No había un atisbo de preocupación por el dolor del bebé, ningún reconocimiento del daño que había causado, solo un desafío cauteloso que retaba a cualquiera a contradecirlo. Adrian abrazó a Kell, presionando el cuerpo tembloroso del bebé contra su pecho. Su mirada se posó en el pequeño y frágil brazo, retorcido de forma antinatural y ya hinchándose bajo la manga empapada de sangre. La fina tela se aferraba a la piel del niño donde se había desgarrado. Una mancha carmesí oscura que se extendía lenta pero firmemente. La visión hizo que Adrian se quedara sin aliento. Rozó suavemente la mejilla de Kyle con el pulgar, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque su voz sonaba hueca contra la tormenta que se avecinaba en su interior. Desde el pasillo, Liam Roach, otro miembro de la tripulación de cabina, vaciló. Sus pasos eran lentos, su mirada moviéndose entre Adrian y Corbin. Había tensión en su postura, una visible tensión entre el instinto y el instinto de supervivencia. «¿Está todo bien aquí?» Srenia preguntó Liam, aunque la pregunta sonó más como una súplica para que la situación se resolviera sin su intervención. Adrian giró la cabeza bruscamente hacia él. «Llama al capitán», dijo con firmeza. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Ahora». Liam entreabrió los labios, pero antes de que pudiera responder, Corbin intervino con una leve sonrisa burlona. «La cabina está prohibida durante el servicio», dijo con suavidad, juntando las manos a la espalda. La forma en que pronunció la frase parecía ensayada, como una regla que hubiera invocado antes para acallar una petición inoportuna. Un hombre con traje azul marino sentado al otro lado del pasillo se movió ligeramente, inclinando el teléfono sobre su regazo. El lente de su cámara captó la luz brevemente antes de desaparecer bajo la sombra del respaldo. Los movimientos del empresario eran pequeños, expertos, alguien que sabía grabar sin llamar la atención. Dane se acercó a Adrian, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Tenemos que asegurarnos de que esto no se agite», dijo, mirando rápidamente a Corbin, quien ahora observaba la cabina como si estuviera midiendo cuánto público estaba de su lado. «Si esperamos, tergiversará la historia antes de que aterricemos». Los gritos de Kyle volvieron a elevarse, un sonido vacilante y desesperado que parecía llenar cada rincón de la cabina. Los pasajeros se removían en sus asientos, indecisos si intervenir o apartar la mirada.
Adrian apretó con más fuerza a su hijo. El sonido lo hirió más profundamente que cualquier insulto. Cada sollozo era un recordatorio del daño ya causado. El rostro de Corbin permaneció impasible, pero la leve elevación en la comisura de sus labios delató algo parecido a la satisfacción. La cámara del empresario lo captó, un destello de expresión tan breve que cualquiera que no lo buscara podría pasarlo por alto. Adrian miró por el pasillo, catalogando mentalmente a cada aliado potencial, a cada testigo. Su mente ya no estaba en la reunión en Vandal City, ni en el acuerdo que lo había traído a ese vuelo. Lo que estaba en juego había cambiado por completo. Su enfoque se agudizó en algo más frío, más deliberado. El objetivo ya no era solo calmar a su hijo. Era asegurarse de que ese momento no se desvaneciera en un informe de la aerolínea archivado como incidente menor. La mano de Dane se posó brevemente sobre el hombro de Adrian, una silenciosa señal de solidaridad. El zumbido de los motores era constante, pero debajo, la cabina transmitía una sutil vibración, no por las turbulencias, sino por la tensión tácita que flotaba en el aire. Los pasajeros intercambiaban miradas furtivas entre los hombres, presintiendo que no se trataba de un desacuerdo cualquiera. Cada latido parecía alargarse, el espacio entre segundos lleno de posibilidades, cada una más peligrosa que la anterior. En algún lugar de la mente de Adrian, un pensamiento se asentó como una piedra. No habría perdón sin justicia. El teléfono del empresario se inclinó ligeramente, con la luz de grabación oculta bajo su pulgar. Dane asintió sutilmente, reconociendo en silencio que su primera prueba estaba segura. Corbin, sin embargo, parecía despreocupado, como si confiara en que la cadena de mando lo protegería. Esa confianza solo reforzó la determinación de Adrian. El bebé se movió contra el pecho de Adrian, su pequeña mano rozando débilmente el cuello de su padre. El movimiento fue instintivo, pero a Adrian se le hizo un nudo en la garganta. La lesión no era solo física, era una violación de la seguridad, de la confianza, de la regla tácita de que los niños están a salvo de cualquier daño en un espacio así. En ese instante, algo dentro de Adrian se asentó. Ya no se trataba de un trato comercial, era una guerra a 9.000 metros de altura. La voz de Corbin atravesó el zumbido sordo de la cabina como una cuchilla afilada y deliberada. Se había adentrado lo suficiente en el pasillo como para hacerse visible a la mitad de los pasajeros. Sus palabras tenían un ritmo ensayado que sonaba oficial al oído desprevenido. «Tenemos a un viajero agresivo y con derecho, amigos», anunció, señalando a Adrian con un gesto casual de muñeca, como si la acusación fuera tan evidente como los números de asiento sobre su cabeza. La calculada facilidad en su tono hizo que el insulto fuera más pesado, una actuación diseñada para sembrar sospechas como tinta derramada. Adrian tensó la mandíbula, su brazo atrajo instintivamente a Kyle hacia sí. Podía sentir el subir y bajar del pequeño pecho de su hijo contra él, cada respiración temblorosa alimentando el fuego que ya crecía en el suyo. Exteriormente, se impuso la calma en su postura, la espalda recta, la respiración regular, pero su mente ya seguía los rostros a su alrededor. Algunos pasajeros levantaron la vista de sus libros y tabletas, frunciendo el ceño con leve preocupación. Otros se inclinaron sutilmente hacia el pasillo, con curiosidad despierta, pero lealtad no reclamada. Este era el momento que Corbin deseaba, la semilla de la duda, plantada antes de que nadie escuchara la versión de Adrian. Unas filas atrás, las manos de Dane Marrick se movían con precisión silenciosa. Protegido por el ángulo de su asiento, desbloqueó su teléfono y escribió un mensaje a un único contacto en la oficina de seguridad de Vandal City. Sin palabras innecesarias, solo una imagen borrosa del brazo herido de Kyle, la manga manchada de sangre y la breve frase en clave que habían acordado años atrás para emergencias. Una vez enviado, bajó el teléfono a su regazo, levantando la vista para evaluar el alcance de Corbin. La voz de Corbin se elevó un poco, ahora en la fila de atrás. Todos intentamos tener un vuelo seguro, y algunos creen que están por encima de seguir las instrucciones de la tripulación. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona, como si saboreara cada sílaba. Era una actuación revestida de autoridad, diseñada para que cualquier desafío pareciera irrazonable. Adrian no dijo nada. Todavía no. En cambio, giró la cabeza lo justo para cruzar miradas con Dane.
Un acuerdo silencioso se fraguó entre ellos, agudizado por años de crisis compartidas. Dane se levantó con indiferencia, inclinándose hacia un joven al otro lado del pasillo, un pasajero que lo había observado todo con silencio y atención desde la lesión. Con discreción practicada, Dane inclinó su teléfono, mostrándole al hombre un fragmento de la grabación. Las manos de Corbin retorciendo el cinturón de seguridad, el destello del rostro sobresaltado de Kyle, el chasquido que aún resonaba en los oídos de Adrian. El hombre apretó la mandíbula, su asentimiento fue lento pero seguro. Le susurró algo a la mujer a su lado, y pronto otro pasajero se inclinó para ver. Los murmullos cambiaron. Lo que había sido un disperso susurro incierto comenzó a ondularse con el matiz de una comprensión mutua. Corbin lo notó. Sus hombros se tensaron, y por primera vez desde el incidente, sus ojos brillaron, no con ira, sino con un leve atisbo de inquietud. Liam Roach apareció en el estrecho pasillo, moviéndose como si estuviera de servicio. Su bandeja estaba vacía, su expresión era neutra, pero al pasar junto a la fila de Adrian, se inclinó ligeramente. «No eres el primero», murmuró, en un tono de voz tan bajo que solo Adrian pudo oírlo. Por un instante, el zumbido de los motores pareció desvanecerse, reemplazado por el peso de esas 4 palabras. Adrian siguió con la mirada a Liam mientras caminaba, repitiendo la frase. No era solo una afirmación, era una confirmación. Lo que le acababa de pasar a Kyle no era un acto aislado de crueldad, sino parte de algo más grande, una corriente subyacente entretejida en la cultura de la tripulación. La comprensión se asentó como una piedra en su pecho. Corbin, sin saber exactamente qué había dicho Liam, pero sintiendo que perdía el control, aceleró el paso por el pasillo, hablando más alto, casi para compensar. «Nos ocuparemos de esto con profesionalidad», declaró con voz tensa. «No es necesario que nadie se involucre». Pero el intento sonó hueco. Sus bordes se deshilacharon a medida que más pasajeros se inclinaban hacia el teléfono de Dane o susurraban entre ellos. Adrian inhaló lentamente, manteniendo una expresión indescifrable. Su objetivo cristalizó con brutal claridad. Proteger a Kyle, responsabilizar a Corbin y asegurar que la verdad estuviera tan arraigada que no pudiera ser arrancada de raíz. Sabía que esto ya no era una simple confrontación. Era el comienzo de una batalla más profunda, una que exigiría precisión, paciencia y una determinación inquebrantable. El momento se detuvo, un frágil equilibrio entre la escalada y el control. Y mientras Adrian cambiaba de postura a Kyle en sus brazos, sintió que la división en la cabina se consolidaba, líneas invisibles dibujadas entre quienes habían visto lo suficiente para creer y quienes aún dudaban. La cabina estaba dividida, pero las líneas de batalla se agudizaban con cada minuto que pasaba. La repentina embestida de Corbin fue tan rápida que los pasajeros de las filas más cercanas apenas tuvieron tiempo de registrar lo que veían. En un instante, Adrian se dirigía a la puerta de la cabina, con la mandíbula apretada y una silenciosa determinación, y Kyle firmemente sujeto en el hueco de su brazo. Al siguiente, Corbin entró en el pasillo como una barricada, con los hombros erguidos, y el estrecho espacio amplificaba su imponente presencia. «Da un paso más», siseó Corbin, inclinándose tanto que Adrian sintió el calor de su aliento. «Y me aseguraré de que aterrices esposado». Las palabras flotaron en el aire, frías y venenosas. La mirada de Adrian se cruzó con la suya con firmeza. Tras esa calma, su mente daba vueltas, calculando el peso de cada insulto, cada acto de crueldad desde el embarque. Kyle se movió levemente en su brazo, dejando escapar un suave gemido, y el sonido tensó la determinación de Adrian como un puño cerrado. Tras él, la expresión de Dane se había endurecido en algo más frío que la sorpresa. Sin decir palabra, se colocó el bolso en el regazo, un movimiento deliberado y practicado. Sus dedos se deslizaron dentro, cerrándose alrededor del pequeño disco duro portátil que llevaban para negociaciones delicadas. Si alguien confiscaba sus dispositivos, la evidencia más crucial, los archivos de video de la lesión de Kyle, sobreviviría. «Hazte a un lado», dijo Adrian con voz tranquila, casi demasiado calmada. No era una súplica, era una orden disimulada en contención. La sonrisa de Corbin se profundizó, alimentando la tensión del ambiente. «Tú no mandas aquí», dijo con desdén, con la voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran los pasajeros cercanos.
¿Quieres montar un escándalo? Adelante, todos están mirando. El zumbido de los motores pareció desvanecerse, reemplazado por el pulso constante en los oídos de Adrian. Podía sentir las miradas sobre ellos, los curiosos, los preocupados, los que no sabían a quién creer. Esa era el arma de Corbin, la percepción. Si lograba pintar a Adrian como agresivo, la verdad quedaría enterrada antes de que tocaran tierra. La mano de Dane se tensó en el camino. Sostuvo la mirada de Adrian por un fugaz segundo, sus ojos diciendo lo que las palabras no se atrevían a decir. No podemos permitirnos un paso en falso. Y entonces Corbin actuó. Con un empujón repentino y calculado, golpeó con ambas palmas el pecho y el hombro de Adrian, empujándolo con fuerza contra el mamparo junto a la puerta de la cabina. El impacto provocó un golpe sordo en el estrecho espacio. El metal estaba frío contra la espalda de Adrian y el borde del panel le rozó el hombro, haciendo que Kael se estremeciera y gritara en protesta. Se oyeron jadeos en las filas cercanas. Alguien murmuró: «¡Oye, ya basta!» Swing, pero nadie se movió lo suficientemente rápido como para intervenir. Adrian extendió la mano libre, apoyándose contra la pared para estabilizarse. Los gritos de Kael se agudizaron. El sonido retorció el aire con urgencia. Por un instante, la mente de Adrian se concentró en un solo pensamiento: protegerlo. Todo lo demás, las miradas, los susurros, la presencia amenazante de Corbin, se desvaneció en un ruido de fondo. Atrajo a Kael hacia su pecho, rozando suavemente la cabeza del bebé con el pulgar en una promesa silenciosa. Corbin se cernía sobre él, su postura gritaba triunfo, como si desafiara a Adrian a tomar represalias y demostrar sus propias acusaciones. El pasillo se sentía sofocante, cada centímetro repleto de amenazas tácitas. Dane se levantó a medias de su asiento, con la voz baja y controlada. «Deberías retroceder», advirtió, con la serena autoridad de alguien listo para actuar. Pero Corbin se limitó a desplazar su peso hacia adelante, como si reclamara el espacio alrededor de la cabina como territorio propio. «Haz un movimiento en falso», murmuró, «y te arrepentirás». Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras el avión ajustaba altitud. La penumbra momentánea envolvió el enfrentamiento en sombras. La mirada de Adrian, firme e ilegible, sostuvo la de Corbin sin pestañear. Sin embargo, en su interior, la balanza se había inclinado. Ya no se trataba solo de resistencia, se trataba de poner fin a esto. La imagen de la herida de Kael, la sangre que manchaba su manga, ardía como una marca en la mente de Adrian. Los dedos de Dane se movieron sutilmente sobre el disco duro, listos para asegurarlo en caso de que la situación se volviera violenta. El disco duro se sentía como su salvavidas, una prueba irrefutable. Adrian se enderezó lentamente, con la voz firme pero afilada como el acero. «Esto se acaba ahora». Un leve atisbo de incertidumbre brilló en los ojos de Corbin, rápidamente enmascarado por la arrogancia. Pero Adrian lo vio, y lo supo. En ese instante, su decisión se cristalizó. Corbin no saldría ileso de este vuelo, ni física ni legalmente. De una forma u otra, respondería por esto. La cuenta regresiva para su juicio ya había comenzado. La voz de Corbin cortó el zumbido de los motores como una cuchilla. «Frágil», dijo, alargando la palabra con una sonrisa burlona que apenas rozó sus labios. «Dramático». La burla quedó suspendida en el aire, tan aguda que hizo que algunos pasajeros cercanos levantaran la vista de sus revistas y pantallas. Adrian no se inmutó. Sus manos se apretaron instintivamente alrededor de Kael, cuya respiración irregular rozaba con un calor tenue el pecho de su padre. El dolor en el hombro de antes era un sordo recordatorio de la rapidez con la que este hombre podía escalar. Aún así, la mirada de Adrian permanecía firme, su voz mesurada, tranquila, de una manera que solo hacía que el insulto pareciera más hueco. «Cada segundo de tu comportamiento», dijo Adrian con un tono sereno, «está siendo documentado». Dane estaba de pie justo detrás de él, con el teléfono en la mano agachado, pero en un ángulo perfecto para captar a ambos hombres en la imagen. Su expresión era neutral, casi desinteresada para cualquiera que no lo conociera, pero Adrian podía leer la concentración en sus ojos. Cada músculo de los hombros de Dane estaba tenso, listo para reaccionar. Un suave movimiento rompió la tensión.
Un pasajero 2 filas más allá se inclinó hacia el pasillo y con mano vacilante le entregó a Adrian un pequeño trozo de papel doblado. Adrian lo tomó sin bajar la vista y lo deslizó en su palma. El papel estaba caliente, ligeramente arrugado, con la tinta ligeramente manchada del pulgar del hombre. Dentro, un nombre y un número estaban garabateados rápidamente, prueba de que otro par de ojos y otra cámara habían capturado el momento en que Corbin le retorció el brazo a Kael. La mirada de Corbin se desvió hacia el intercambio, con un destello de sospecha antes de transformarse en algo más oscuro, una sonrisa tenue y calculadora que no llegó a sus ojos. ¿Crees que juntar pequeños trozos de papel te ayudará? Renia murmuró en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo Adrian lo oyera. Adrian no respondió. Dejó que el silencio actuara, el tipo de silencio que hacía que la gente lo llenara con su propia inquietud. Corbin cambió de postura, mirando hacia la cocina de proa y luego de nuevo a Adrian, como si evaluara los ángulos en un cálculo privado. La iluminación del avión parpadeó brevemente al ajustarse al modo de cabina atenuada. Las sombras acentuaban las líneas de la mandíbula de Corbin y le daban una expresión más severa, más cerrada. Detrás de ellos, el hombre de negocios que le había dado el periódico a Adrian se recostó en su asiento, fingiendo revisar su teléfono, pero la lente de su cámara captó el reflejo de la escena en la superficie brillante del respaldo. Ahora cada testigo importaba, cada detalle contaba. La voz de Dane era apenas un susurro, pero la urgencia era inconfundible. «Quédate con él, deja que cometa el error». Sus ojos no se apartaron de Corbin. Adrian asintió levemente. Respiraba con control, pero su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. ¿Qué sería suficiente para provocar a Corbin sin poner a Kael en mayor riesgo? Sabía por experiencia que un hombre como este, tan seguro de su posición intocable, se extralimitaría si se le presionaba lo suficiente. Corbin mordió el anzuelo sin darse cuenta. Acercándose, invadió el espacio de Adrian, con una postura relajada pero una mirada penetrante, como un depredador que decide cuánto tiempo más jugar con su presa. «Tú no tienes el control», dijo en voz baja, con un ligero aroma a café rancio en su aliento. «Yo sí». Adrian dejó que las palabras se asentaran, que rebotaran en su sereno exterior, pero en su interior notó el cambio. Corbin se había acercado, justo al alcance de la cámara de Dane. «Ya te has pasado de la raya», respondió Adrian con voz firme, «y todos los pasajeros lo saben». Un destello de irritación interrumpió la sonrisa de Corbin. El tipo de crujido que aparece justo antes de que alguien deje de pensar y empiece a actuar. Y entonces sucedió, de repente, con decisión. La mano de Corbin se lanzó hacia adelante, con los dedos curvados, apuntando no a Adrian, sino a Kael. El movimiento fue tan rápido que sobresaltó al pasajero más cercano, quien inhaló bruscamente. En esa fracción de segundo, Dane se movió. Se interpuso en el camino de Corbin, bloqueando su alcance con su cuerpo, con una postura deliberada e inflexible. El pasillo se estrechó al instante entre ellos, el zumbido de los motores amortiguado por el denso silencio que siguió. La mano de Corbin quedó suspendida en el aire un instante antes de retirarla lentamente, con el rostro tenso en una mezcla de frustración e incredulidad. Los ojos de Adrian se clavaron en los de Corbin, sin pestañear. Podía sentir el peso de cada mirada, cómo el aire en la cabina había cambiado. El plan había funcionado. Corbin se había revelado sin que Adrian tuviera que hacer más que mantenerse firme. Los segundos se alargaron, cada uno medido por el latido sordo del corazón de Adrian en sus oídos, hasta que Corbin finalmente retrocedió, con la mandíbula apretada, la mirada moviéndose entre los dos hombres como si intentara decidir su siguiente movimiento. Dane no se desvió, no bajó el teléfono. La evidencia estaba segura. Los pasajeros lo habían visto. Adrian acomodó a Kael en sus brazos. El bebé se movía, pero no despertaba del todo. Su mente ya estaba pensando en el siguiente paso, pero su atención seguía fija en Corbin, leyendo cada tic, cada respiración del hombre. El equilibrio del encuentro había cambiado, y todos en el pasillo parecían percibirlo. El momento de la sutileza casi había terminado. La mano de Corbin se disparó como una serpiente, sus dedos apretando el hombro de Adrian con una fuerza demoledora antes de empujarlo con fuerza contra la fría e inflexible superficie de la puerta de la cabina. El impacto reverberó en el cuerpo de Adrian.
El golpe metálico fue solo absorbido por el rugido constante de los motores. Los pasajeros cercanos dejaron escapar jadeos, con la mirada moviéndose entre la confrontación y el pasillo, indecisos de si intervenir o retroceder. Corbin se acercó, respirando entrecortada y superficialmente, con una fina capa de sudor brillando en su sien, no por miedo, sino por la oleada de dominio que creía poseer. Liam Roach, de pie justo detrás de Corbin, dudó solo una fracción de segundo antes de dar un paso adelante. Miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observara demasiado de cerca, y deslizó una pequeña tarjeta plastificada en la palma de Adrian con sutileza experta. Su voz era baja, apenas un susurro, pero cada palabra transmitía urgencia. «Necesitarás esto pronto». Su mirada se dirigió nerviosamente a Corbin, como si esperara una represalia incluso por ese pequeño acto de desafío. Luego se dio la vuelta, con los hombros rígidos, retrocediendo hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Adrian rodeó la tarjeta con los dedos. El suave plástico se calentó rápidamente en su agarre. Su mirada se posó brevemente en los números y símbolos impresos, un código de emergencia directo a la cabina, algo que se suponía que los pasajeros nunca tendrían, un salvavidas, oculto a plena vista. Su mente ya estaba trabajando, sopesando las posibilidades, los riesgos, el momento oportuno, pero antes de que pudiera siquiera dar un paso hacia el estrecho panel de la pared donde estaba integrado el sistema de llamada, Corbin atacó de nuevo. Con repentina agresividad, la mano de Corbin volvió a sujetar el hombro de Adrian, clavándose los dedos mientras lo apartaba de la puerta. El movimiento fue deliberado, con la intención de intimidar y humillar. Esta vez, Adrian no aguantó el golpe en silencio. El escozor del impacto anterior aún le atravesaba los huesos, pero debajo había algo más agudo, una claridad serena y fría que eclipsaba el ardor de la ira. «Retroceda», dijo Adrian con voz serena, en un tono lo suficientemente bajo como para llamar la atención, pero sin provocar pánico. Sus ojos se clavaron en los de Corbin, sin pestañear. El asistente sonrió con sorna, con las comisuras de los labios torcidas en un gesto de desafío. «¿O qué?», preguntó, inclinándose hacia adelante, con tono burlón, como si retara a Adrian a reaccionar delante de toda la cabina. Dane Marrick, 2 filas atrás, ya había acomodado a Kyle en el hueco de un brazo, dejando libre la otra mano para sujetar el asiento de delante. Su expresión era tensa, calculadora, su mirada oscilaba entre Adrian y Corbin, listo para actuar si la situación se volvía violenta. A su alrededor, los susurros llenaban el aire. Los pasajeros percibían que la silenciosa hostilidad se estaba convirtiendo en algo explosivo. Adrian dio un paso al frente, inclinando ligeramente el cuerpo para que la tarjeta plastificada permaneciera oculta. El zumbido de los motores se sentía más fuerte ahora, una vibración constante bajo los pies que reflejaba la tensión que recorría sus músculos. Años atrás, había sido entrenado en defensa personal, no para presumir, sino para momentos como este, cuando esperar a que alguien actuara podía significar perder el control por completo. Podía sentir ese entrenamiento regresando ahora, inesperado pero preciso. Corbin entrecerró los ojos. Su sonrisa burlona se endureció hasta convertirse en una mirada fulminante. Empujó a Adrian de nuevo, con más fuerza esta vez, presionándolo contra la puerta reforzada como para recordarle quién controlaba el acceso al capitán. Pero en lugar de ceder, Adrian cambió de postura, con el peso equilibrado, moviendo un brazo instintivamente para proteger el espacio de Kyle, aunque el bebé ahora estaba a salvo en el abrazo de Dane. El asistente no notó el sutil cambio de postura. Estaba demasiado concentrado en afirmar su dominio. La cabina pareció contener la respiración. El murmullo de las conversaciones se había desvanecido, reemplazado por el leve siseo del aire circulante y el distante tintineo de los cubiertos en la cocina. Incluso las luces del techo se sentían más duras, proyectando líneas nítidas sobre la escena. La mirada de Dane se cruzó brevemente con la de Adrian, y en ese instante ambos comprendieron que el siguiente movimiento lo decidiría todo. Adrian exhaló lentamente, con el corazón latiendo con firmeza a pesar de la tensión acumulada en su pecho. Todos los cálculos pasaban por su mente. El espacio reducido, la proximidad a la cabina, los pasajeros observando, la posibilidad de que Corbin tergiversara la historia si la situación se intensificaba demasiado pronto. Pero también sabía que dejar pasar esto lo animaría a seguir adelante.
Se enderezó, liberando sutilmente el hombro del agarre de Corbin, con un movimiento deliberado y controlado. Su voz, al volver a hablar, no temblaba. «No me voy de esta puerta», dijo, cada palabra deliberada, con una silenciosa convicción más amenazante que cualquier voz alzada. Corbin tensó la mandíbula. Su mano se cernió sobre él como si decidiera si volver a agarrarlo. La sonrisa burlona regresó, más pequeña esta vez, pero más aguda, impregnada de la arrogancia de alguien convencido de su invencibilidad. Se inclinó lo suficiente para que Adrian percibiera el leve aroma a café rancio en su aliento. Adrian no se inmutó. Dejó que el silencio se prolongara, el peso de su mirada firme presionando la postura de Corbin. Podía sentir a Dane acercándose, colocándose de forma que si el asistente se abalanzaba, Kyle no sería tocado. En algún lugar hacia la parte trasera del avión, un pasajero se aclaró la garganta, un leve sonido que pareció casi anormalmente alto en el pesado silencio. El momento se alargó, tenso como un alambre. Adrian sabía que los siguientes segundos inclinarían la balanza, ya fuera hacia una resolución o hacia una confrontación de la que ninguno podría salir airoso. Cambió de postura una vez más, con la carta aún escondida en la palma de la mano, el zumbido sordo del motor vibrando en sus pies, con todos los sentidos agudizados. Con Kyle aferrado a los brazos de Dane, Adrian se liberó, su entrenamiento de años atrás en defensa personal aflorando instintivamente. Se colocó entre Corbin y la cabina. El zumbido de los motores se mezcló con los susurros crecientes en la cabina. El punto de no retorno había llegado. Destrozó el brazo de un bebé y sonrió, pensando que no habría ajuste de cuentas. Si crees que una crueldad como esta debe ser justa, suscríbete ahora. Esta historia no será silenciada. La mano de Corbin se lanzó hacia adelante, rápida y deliberada, sus dedos extendiéndose hacia el hombro de Adrian como una serpiente al ataque. En ese instante, la cabina pareció estrecharse. El zumbido de los motores se desvaneció bajo el ritmo palpitante del corazón de Adrian. El espacio entre ellos era estrecho, apenas unos centímetros, pero cada centímetro se sentía cargado, peligroso. La mente de Adrian se agudizó, había estudiado los ángulos, calculado el tiempo, y ahora la oportunidad se presentaba. Los músculos de Adrian reaccionaron antes de que la mente consciente pudiera intervenir. Desplazó su peso al pie trasero, esquivó lo justo para que la embestida de Corbin se extendiera demasiado, y con un agarre controlado, enganchó su brazo bajo el del asistente. El movimiento fue fluido pero firme, una economía de fuerza perfeccionada por la silenciosa disciplina del entrenamiento de defensa personal, sepultada durante años de salas de juntas y negociaciones. El impulso de Corbin se convirtió en su perdición. El cuerpo del asistente se retorció torpemente, perdiendo el equilibrio en un instante. Adrian lo guió, no lo empujó, hacia el sólido marco de la puerta de la cabina. El metal reforzado se alzaba como la pared inamovible que era. Corbin no tuvo tiempo de prepararse. Su cuello golpeó el borde con un crujido agudo y resonante que atravesó los murmullos de la cabina. Siguió el silencio. Un silencio profundo y denso, roto solo por el jadeo entrecortado de Corbin al doblarse las rodillas. La arrogancia que había adornado su sonrisa momentos antes se desvaneció, reemplazada por la atónita vacuidad de quien se da cuenta de que ya no tiene el control. Sus manos revoloteaban inútilmente cerca de su garganta, con una palma apoyada contra el marco de la puerta como si pudiera anclarlo. Adrian no se movió para aprovechar la ventaja, ni apartó la mirada. Su postura era firme, su respiración mesurada. En su interior su atención permanecía centrada en las dos cosas más importantes, la seguridad de Kyle y la innegable evidencia de la agresión de Corbin. No se trataba de venganza en el calor del momento. Se trataba de acabar con la amenaza, de forma decisiva e indiscutible. ¡Adrian! La voz de Dane era baja pero urgente al entrar, interponiendo su cuerpo entre Kyle y el asistente caído. El bebé, sobresaltado por el repentino movimiento, gimió suavemente contra el pecho de Adrian antes de acomodarse bajo las firmes manos de Dane. La mirada de Dane se cruzó con la de Adrian por un breve instante, sin pánico, solo una silenciosa confirmación de que Kyle estaba a salvo. Liam dudó al margen, con la expresión dividida entre la lealtad a su tripulación y la innegable verdad de lo que había presenciado. Su mirada se dirigió a Corbin, luego a Adrian y finalmente a la puerta de la cabina, como si dudara si llamar al capitán.
La tensión en su mandíbula delataba el miedo que aún lo contenía. A su alrededor, los pasajeros observaban en un silencio incómodo. Algunos se inclinaban hacia adelante con los ojos abiertos, mientras que otros fingían estar ocupados con las hebillas de los cinturones de seguridad y las persianas, reacios a verse involucrados en el conflicto. Un empresario 2 filas atrás inclinó su teléfono discretamente, grabando incluso ahora. Cada lente, cada mirada parecía capturar el momento para un tribunal que existía tanto en el ámbito legal como en el de la opinión pública. Corbin tosió una vez, un sonido ronco y quebradizo. Su anterior desafío desapareció. Intentó enderezarse, pero su cuerpo lo traicionó, inclinándose ligeramente hacia un lado. Abrió la boca como para hablar, pero no le salieron las palabras, solo otra respiración áspera. Adrian dio un paso lento hacia adelante, sin apartar la mirada del asistente. No había prisa, no era necesario alzar la voz. El momento habló por sí solo. El aire entre ellos estaba cargado con una verdad tácita. Este era el fin de la hostilidad desenfrenada de Corbin, y todos en esa cabina lo sabían. Este es el último daño que causarás. La puerta de la cabina se abrió con un chasquido metálico, y el estrecho pasillo quedó repentinamente enmarcado por la alta figura del capitán Joran Fisk. Su postura era rígida, su expresión era inflexible mientras sus ojos recorrían lentamente la escena. El auxiliar herido agarrándose el cuello, los apretados grupos de pasajeros susurrando conmocionados, y Adrian Holt, inmóvil, con Kyle acunado protectoramente en sus brazos. El zumbido de los motores parecía más fuerte en el tenso silencio. Cada vibración del avión cargaba con el peso de lo que acababa de suceder. Corbin se movió primero, con voz tensa pero urgente. «Capitán, él...» Tosió a media frase, apretándose el cuello con más fuerza, como si el dolor pudiera ganarse su compasión. «Me atacó. De la nada, sin provocación alguna». Su tono oscilaba entre la indignación moral y la desesperada autoconservación, con la mirada fija en los demás miembros de la tripulación, como si buscara un aliado. El capitán Fisk no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se dirigió a Adrian, quien la sostuvo con serenidad. No había ninguna súplica de comprensión en la expresión de Adrian, solo una calma inquebrantable, como si ya estuviera seguro del peso de la verdad. Dane Marrick dio un paso adelante desde su posición detrás de Adrian, con movimientos pausados. En su mano sostenía el disco duro portátil, elegante, metálico y más pesado de lo que su tamaño sugería, no solo en peso sino en consecuencia. Sin ceremonias, Dane se lo ofreció al capitán. «Debería ver esto antes de decidir nada», dijo en voz baja pero con un matiz de convicción. Fisk aceptó el dispositivo, insertándolo en un pequeño puerto de una tableta que sacó de un compartimento sobre el asiento plegable. El capitán frunció el ceño mientras navegaba hacia el primer archivo, con el tenue reflejo de la pantalla parpadeando en sus rasgos. La cabina permaneció completamente en silencio. Incluso los pasajeros parecieron contener la respiración, estirando el cuello para captar alguna señal de su reacción. La grabación comenzó. El pequeño brazo de Kyle, las manos de Corbin agarrando el cinturón de seguridad, el giro repentino y violento. El sonido del chasquido fue diminuto a través de los altavoces de la tableta, pero aún inconfundible, seguido del llanto penetrante del bebé y el inmediato rubor contra la tela de su manga. Fisk tensó la mandíbula, sus labios formando una delgada línea ilegible. Dejó que la grabación se reprodujera unos segundos más antes de detenerla bruscamente. Su mirada se posó en Corbin, y en ese instante, el ambiente pareció cambiar. La sutil incertidumbre subyacente en la cabina se convirtió en una palpable corriente de juicio. «Liam», dijo el capitán, con voz serena pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Acompaña al señor Latch a la cocina. Asegúralo allí hasta que aterricemos. No debe interactuar con ningún pasajero durante el resto del vuelo». Liam Roach, todavía pálido tras presenciar los acontecimientos anteriores, dio un paso al frente. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Adrian, un gesto tácito de reconocimiento entre ambos, antes de tomar a Corbin del brazo. Corbin se resistió al principio, abriendo la boca para protestar, pero Fisk lo interrumpió con una mirada aguda. «Este no es el momento para su defensa», dijo el capitán secamente. «Tendrá la oportunidad de hablar cuando estemos en tierra».
Las protestas de Corbin se convirtieron en quejas murmuradas mientras Liam lo guiaba por el pasillo, y ambos desaparecieron hacia la parte trasera del avión. Algunos pasajeros exhalaron audiblemente. Su tensión se alivió lo suficiente como para que se reanudara el murmullo de la conversación. Pero la división en la cabina era visible. Algunos ojos seguían a Adrian con silencioso apoyo, mientras que otros lo observaban con cautela, alimentados por las acusaciones previas de Corbin. El capitán Fisk se enderezó y se acercó al intercomunicador. La estática crepitó brevemente antes de que su voz llenara la cabina, firme y mesurada. «Damas y caballeros, nos estamos desviando al aeropuerto principal más cercano bajo el protocolo de emergencia. Por favor, permanezcan sentados y sigan todas las instrucciones de la tripulación. Les informaremos lo antes posible». El anuncio provocó susurros inmediatos entre los pasajeros, algunos inclinándose por los pasillos para intercambiar ideas, otros simplemente mirando al frente, intentando procesar el repentino cambio en su viaje. El zumbido de los motores se intensificó a medida que el avión comenzó a alterar su rumbo, una sutil inclinación que inclinaba la vista a través de las ventanas. Adrian acomodó ligeramente a Kael, sintiendo la respiración entrecortada y dolorida del niño contra su pecho. Dane regresó a su lugar junto a él, con una presencia firme, sus ojos escudriñando el pasillo en busca de cualquier señal de problemas. Al otro lado de la cabina, el hombre de negocios que había estado grabando antes sostuvo la mirada de Adrian y asintió apenas perceptiblemente, como para decirle que la verdad estaba a salvo. Fisk miró una vez más a Adrian. Un destello de algo, quizás respeto, se dibujó en su rostro, por lo demás impasible. Luego regresó a la cabina sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un último y pesado clic. Los pasajeros comenzaron a murmurar de nuevo, algunas voces cargadas de compasión, otras con dudas, pero ninguna más fuerte que el zumbido constante de los motores que los transportaban hacia un destino inesperado. El vuelo había pasado de un viaje tranquilo a un tribunal en el cielo. Adrian mantuvo la vista fija en el estrecho pasillo que tenía delante, con todos los músculos de su cuerpo tensos mientras las luces de la cabina se atenuaban para el aterrizaje. Kael se removió levemente en sus brazos, con el rostro del bebé pálido de cansancio y dolor, y el brazo inmovilizado en una férula improvisada que el médico de a bordo había confeccionado con un depresor lingual y una gasa. El tenue zumbido de los motores vibraba en el asiento de Adrian, un leve recordatorio de que el descenso había comenzado. Al otro lado del pasillo, Dane se inclinaba hacia adelante con una mano aferrada a su teléfono, con el pulgar sobre la pantalla mientras atendía las llamadas del equipo legal de Adrian. El tono de voz de Dane era entrecortado y bajo, el tipo de tono que le decía a Adrian que cada segundo importaba. El suave timbre del intercomunicador de la cabina fue seguido por la llegada de Liam. El joven tripulante se movía con deliberada calma, pero la rápida mirada de su mirada hacia la cocina de proa delataba el peso de lo que cargaba. Se agachó ligeramente junto a Adrian. Su voz era un hilo tenue sobre el sordo murmullo de los pasajeros que se preparaban para aterrizar. «Está a salvo», dijo Liam, mirando a Kael antes de acercarse. «Corbin está controlado y bajo vigilancia». Adrian apretó la mandíbula. Podía imaginar a Corbin sentado en la cocina, controlado pero sin duda intrigante, pensando en maneras de tergiversar la historia. Antes de que Adrian pudiera responder, las siguientes palabras de Liam cambiaron el ambiente entre ellos. «Hay algo más», dijo, bajando aún más la voz. «Corbin no es un simple asistente. Es primo del subdirector de operaciones de Meridian Vista, Garren Bach». El nombre le cayó como una piedra en el estómago a Adrian. La reputación de Bach era bien conocida en los círculos corporativos, un hombre hábil para borrar la mala conducta de los registros, alguien capaz de tomar la evidencia más clara de una irregularidad y ocultarla bajo declaraciones oficiales y ofuscación legal. Adrian entrecerró los ojos ligeramente mientras procesaba la implicación. Si Bach se involucraba, la lucha que se avecinaba no se limitaría a un solo asistente violento, sino que se trataría de desmantelar todo un escudo de protección que probablemente había ocultado incidentes como este durante años. La cabeza de Dane giró bruscamente al mencionar el nombre de Bach. «Ese es quien enterró el caso de asalto a la seguridad de Cartos el año pasado», murmuró, con la voz teñida de ira contenida. Dejó el teléfono sobre su rodilla y se inclinó. «Si Bach está detrás de él, entonces no solo estamos tratando con control de daños. Actuarán rápido,
Intentarán desacreditarte incluso antes de que toquemos tierra. Adrian acomodó a Kell con cuidado en sus brazos. Su mirada pasó de Liam a la parte delantera de la cabina, donde la puerta permanecía cerrada. Fuera de las ventanas, el cielo se tornaba de un dorado apagado a medida que el avión descendía, pero la belleza del descenso contrastaba cruelmente con la tormenta que se cernía sobre él. Sabía que Dane tenía razón. La aerolínea no esperaría a escuchar su versión, actuarían, y su primer paso sería darle la vuelta a la historia por completo. Intentarán darle la vuelta a la historia, dijo Dane, inclinándose lo suficiente para que solo Adrian pudiera oírlo, con la mirada firme y segura. Pero nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz primero. El tren de aterrizaje impactó contra la pista con un golpe sordo. La cabina se sacudió mientras los motores rugían en reversa. La repentina desaceleración presionó a todos contra sus asientos. Pero la tensión en el aire era mucho mayor que la fuerza del aterrizaje. A través de las pequeñas ventanas ovaladas, el resplandor de las luces ámbar intermitentes atravesaba la tenue cabina. Vehículos de seguridad terrestre se acercaban por ambos lados, sus formas distorsionadas por el cristal salpicado de lluvia. El zumbido de los motores comenzó a desvanecerse, reemplazado por el apagado crepitar de las radios del exterior. Adrian permanecía rígido, con Kell acunado firmemente en sus brazos, la carita del bebé presionada contra el pecho de su padre, su pequeño brazo envuelto en una férula improvisada. Adrian tenía la mandíbula apretada, la mirada fija al frente, pero cada músculo de su cuerpo estaba atento al más mínimo movimiento a su alrededor. Dane se situó justo delante, bloqueando el estrecho pasillo con una postura deliberada, con una mano apoyada en el respaldo del asiento de Adrian y la otra agarrando la correa de su mochila. Su presencia era una barrera silenciosa. Nadie se acercaría sin atravesarlo. El capitán Joran Fisk apareció desde la cabina. Su alta figura llenaba el pasillo. Su voz, firme y mesurada, cortó los murmullos. Damas y caballeros, permanezcan en sus asientos. Las fuerzas del orden abordarán antes de que se permita desembarcar a nadie. Su tono no dejaba lugar a discusión, y el crujido de los pasajeros recostándose en sus asientos fue la única respuesta. La puerta delantera se abrió con un silbido. 2 agentes uniformados subieron a bordo, golpeando con las botas la esterilla de goma de la pasarela. La cabina pareció contener la respiración mientras se acercaban. Corbin, sentado cerca de la cocina y agarrándose el cuello con una mano, se puso de pie de un salto antes de que lo alcanzaran. Su voz era tensa, pero lo suficientemente alta como para oírse por todo el pasillo. «¡Es él!», ladró señalando a Adrian con un dedo tembloroso. «Me atacó sin motivo. Necesito atención médica inmediata». Sus palabras resquebrajaron el silencio, pero sus ojos, agudos y penetrantes, delataban algo más que dolor. Adrian no se movió, con la mirada fija en los agentes que se acercaban, aunque captó la sutil presión de Dane en el asiento delantero. Un agente empezó a girarse hacia Adrian, pero una voz se alzó desde las filas centrales, firme y clara. «Lo tengo todo grabado», dijo el empresario, levantándose lentamente. Era un hombre alto con una chaqueta oscura y el teléfono firmemente sujeto con ambas manos. Desde el momento en que tocó el cinturón de seguridad hasta que el bebé gritó. Miró brevemente a Kell y luego volvió a los agentes. Un agente dudó. «¿Está seguro?». El empresario no respondió con palabras al principio. En cambio, tocó la pantalla de su teléfono y la imagen cobró vida en la tenue luz de la cabina. Allí estaba, congelada a mitad de la imagen, la toma de Corbin enrollando el cinturón alrededor del frágil brazo de Kell. La diminuta extremidad se doblaba de forma antinatural, con la piel pellizcada contra el metal, un fino hilo de sangre brillando contra la pálida tela de su manga. Los pasajeros más cercanos se quedaron atónitos al verla. La expresión de Corbin flaqueó, la indignación ensayada se desvaneció de su rostro, intentó hablar, su tono se suavizó, pero le salió irregular. Fue una turbulencia, no lo hice. El empresario lo interrumpió con una sola frase, con la voz delineada por una autoridad serena. Las imágenes no mienten. Los oficiales intercambiaron una mirada. Su postura cambió. Ya no estaba orientada hacia Adrian, sino hacia Corbin. Uno se acercó al asistente bajando la voz. «Señor, necesitamos que se haga a un lado». Desde su asiento,
Adrian sintió que la primera ola de impulso cambiaba a su favor, pero mantuvo la expresión controlada. La cabina seguía tensa, pero había un sutil cambio en el ambiente, como si la sospecha colectiva se hubiera inclinado hacia el hombre en la cocina. Dane miró a Adrian, y ambos intercambiaron un leve asentimiento. Afuera, la lluvia caía con más fuerza sobre el cristal, mientras el personal de tierra aseguraba la aeronave. Dentro, la escena se había transformado en un silencio absoluto, con los agentes entre la verdad y la mentira, y la respiración ahogada de un niño contra el pecho de su padre como el centro silencioso de todo. Corbin dejó caer ligeramente los hombros, evitando con la mirada el rectángulo brillante del teléfono que acababa de desmantelar su historia. En ese instante de congelación, la mentira empezó a desmoronarse. Adrian y Dane fueron escoltados rápidamente por un estrecho pasillo de servicio. Sus pasos resonaban en las paredes pálidas y estériles. Los dos agentes uniformados que los guiaban se movían con una urgencia enérgica y silenciosa, mirando por encima del hombro varias veces. Dentro de la pequeña sala de espera privada, el aire era más fresco. El zumbido de la terminal se atenuaba tras el grueso cristal. Una sola mesa se encontraba en el centro, flanqueada por dos sillas sencillas, y un reloj de pared marcaba el tiempo con una precisión desconcertante. Adrian colocó a Kyle con cuidado en el hueco de su brazo, manteniendo la extremidad herida del bebé apoyada contra su pecho. El tic-tac rítmico parecía hacerse más fuerte, al ritmo mesurado de su ira contenida. A través de la mampara de cristal, un movimiento llamó la atención de Adrian. En el pasillo contiguo, Corbin era conducido por dos agentes de seguridad de rostro severo. Su paso era más lento que antes, su postura tensa, pero fue el tercer hombre quien le hizo jadear a Adrian. Alto, de hombros anchos, con un abrigo oscuro a medida y con la confianza propia de alguien acostumbrado a controlar las situaciones, Tarris Bourne caminaba junto a ellos. Su expresión era indescifrable, pero su sola presencia bastaba para confirmar las sospechas de Dane. Bourne no era de seguridad del aeropuerto, era el solucionador de problemas de la aerolínea, el hombre al que llamaban cuando los problemas no debían resolverse, sino enterrarse. Dane entrecerró los ojos, siguiendo cada paso de Bourne. «Es él», murmuró inclinándose hacia Adrian. «Tarris Bourne, el encargado de limpieza de la alta dirección». Su voz era baja, deliberada, como si hablar demasiado alto pudiera atraer la atención de Bourne a través del cristal. La verdad tácita entre ellos era inmediata y contundente. La aerolínea no tenía intención de cooperar. Esto no iba a ser una investigación rutinaria, iba a ser una pelea. Sin perder tiempo, Dane dejó su bolso sobre la mesa y sacó su portátil. El familiar sonido del dispositivo al iniciarse rompió el silencio. Sus dedos se movieron rápidamente sobre las teclas, abriendo protocolos de transferencia segura, mientras que con la otra mano sacó un disco duro portátil del bolsillo de su chaqueta. Lo conectó con un clic silencioso y comenzó a duplicar cada pieza de evidencia fotográfica y de video que tenían. Cada archivo estaba etiquetado con precisión, con marcas de tiempo, ángulos de testigos, incluso las imágenes médicas de Kyle. Las barras de carga avanzaban lentamente, y con cada transferencia completada, Dane enrutaba copias a 3 servidores en la nube separados, cada uno oculto tras capas de cifrado. «Copias de seguridad en la nube activas», dijo Dane sin levantar la vista, con tono firme. Luego seleccionó un puñado de los clips más incriminatorios. El cinturón de seguridad retorcido, el llanto de Kyle, la sangre visible en el brazo del bebé, y los envió a su contacto en Vandal City. El mensaje era breve pero codificado, el tipo de comunicación que habían perfeccionado durante años de negocios de alto riesgo. Adrian lo observó trabajar, con un orgullo intenso atenuado por la certeza de que este era solo el primer paso de lo que sería una larga campaña. Un suave golpe en la puerta desvió la atención de la sala. Entró un equipo médico. 2 hombres con uniformes azul pálido, uno de ellos con un kit compacto. El mayor de los dos se agachó junto a Adrian, con voz tranquila pero precisa. «Tendremos que enderezar el brazo temporalmente antes del traslado», explicó. Adrian asintió en silencio, sin apartar la mirada del rostro de Kyle, mientras las delicadas manos del hombre examinaban la herida. El bebé gimió al principio, pero la presión cuidadosa y la voz suave comenzaron a calmarlo.
Le pusieron un vendaje nuevo y le colocaron una pequeña férula. La respiración de Kael se hizo más lenta. Sus párpados temblaron mientras el cansancio superaba al dolor. Por un instante el sonido de la suave respiración de Kael fue lo único en la habitación. Adrian rozó la mejilla de su hijo con el pulgar, apretando la mandíbula. La ternura del momento solo agudizó el acero que se formaba en su mente. Ya no solo reaccionaba, estaba planeando. Cada decisión de ahora en adelante sería deliberada, calculada para contrarrestar los inevitables intentos de la aerolínea de tergiversar la verdad. A través del cristal, Bourne echó un vistazo rápido antes de darse la vuelta. Su conversación con los agentes de seguridad quedó oculta por la distancia. La mirada fue fugaz, pero transmitía un mensaje, una advertencia de que esto estaba lejos de terminar. Adrian se recostó ligeramente en su silla, sintiendo el peso de ese desafío. Se había enfrentado a juntas directivas, negociaciones políticas y contratos de alto riesgo, pero esto era diferente. Esto era personal, y no había margen de error. Dane cerró la laptop con un chasquido silencioso. «La primera oleada ya salió», dijo, con un tono que transmitía alivio y anticipación. «Aunque intenten borrarlo todo, la verdad ya se está moviendo». Adrian asintió lentamente, con la mirada fija en la puerta, anticipando ya el siguiente movimiento. Ya no se trataba de un hombre violento en un avión, se trataba de la maquinaria tras él, el sistema que lo permitía. Enderezó los hombros, con Kael a salvo en sus brazos, y sintió el cambio en sí mismo. No era solo un padre protegiendo a su hijo. Era un estratega preparándose para el asedio, listo para llevar la lucha desde la cabina sellada de un avión a los pasillos del poder. La línea de batalla estaba trazada, y Adrian no tenía intención de retroceder. La verdadera batalla no estaba en el aire, estaba a punto de comenzar en tierra. En cuestión de horas, la noticia del incidente se filtró en Internet. Primero un vídeo tembloroso desde la fila 11, luego un ángulo más agudo desde cerca del mamparo, y finalmente la grabación completa del empresario que lo había filmado todo. La sala privada del aeropuerto, con sus tenues luces fluorescentes y el zumbido de la ventilación, se convirtió en una sala de guerra. Adrian estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de la pista parpadear como advertencias en la oscuridad, mientras Dane, sentado a la mesa con dos portátiles abiertos, observaba cómo aumentaba el número de visitas. Los vídeos se extendían por las plataformas en oleadas, y cada cresta atraía a más testigos que compartían fragmentos de lo que habían visto. Los comentarios abundaban, algunos indignados, otros escépticos, todos exigiendo respuestas. El grito de Kael en los vídeos, crudo, agudo, imposible de ignorar, atravesó el ruido de Internet e hizo que los desconocidos se acercaran a sus pantallas. Entonces apareció el comunicado de la aerolínea. Dane actualizó la página y lo leyó en voz alta con una voz serena y firme que desmentía la tensión en sus hombros. Un malentendido relacionado con el aumento de la tensión durante las turbulencias. Exhaló por la nariz y dejó el portátil tensando la mandíbula. Adrian no se movió de la ventana. Su reflejo parecía más viejo en el cristal, más pesado por el día, pero sus ojos eran claros. «Quieren que sea sencillo», dijo en voz baja, con las manos entrelazadas a la espalda. «Quieren que la gente esté cansada por la mañana». Se apartó del cristal. «No los dejamos». Dane ya tenía el contador en marcha. Sacó una unidad de su bolsillo y la conectó al segundo portátil. Una copia de seguridad reflejada del metraje completo del empresario, con fecha y marca de agua. 3 contactos, dijo, marcando 3 nombres en una lista. Eshan Tram, Marlo Bank, John Cade. Todos eran independientes, todos eran conocidos por rechazar las narrativas fáciles, todos eran hombres que habían asumido objetivos más ambiciosos y seguían adelante. Obtienen exclusivas, no solo el video, la cadena de custodia, el contexto, la llamada de desvío del capitán, la evaluación médica, limpia y cronológica. Adrian asintió una vez. «Sin comentarios», dijo. «Solo la verdad». Dane lo entendió. La verdad no necesitaba color cuando el moretón ya era visible. Las primeras llamadas fueron breves. Eshan contestó al primer timbre, con voz tranquila, cautelosa, tomando notas. Pidió verificación, marcas de tiempo,
confirmación de 2 factores del empresario que filmó y aprobación para usar el anuncio de desvío del capitán. Dane proporcionó cada una con calma, con un tono uniforme, una postura erguida, el ritmo de su respiración en sintonía con el cursor parpadeante en la pantalla. Marlo envió un mensaje confirmando que saldría en vivo en 20 minutos con un breve prefacio y el video completo. John pidió una cosa más. Dime si estás a salvo. La habitación se quedó en silencio por un momento. Adrian miró hacia el pasillo donde 2 oficiales uniformados montaban guardia tras el cristal esmerilado. Estamos a salvo, dijo Adrian tomando el teléfono y hablando con una firmeza mesurada que hacía que sus palabras sonaran como una promesa. Seguiremos a salvo porque no estamos solos. El comunicado de la aerolínea empezó a ser tendencia de todos modos, impulsado por relatos anónimos que repetían las mismas líneas. El patrón era familiar, un muro de monotonía que buscaba sofocar los matices. Dane rastreaba las publicaciones en un panel, reutilizando frases, sincronizando el tiempo, ráfagas repentinas al principio de cada hora. Está coordinado, dijo, tocando un grupo de frases idénticas en la pantalla. Alguien está pagando por una narrativa. Adrian no pareció sorprendido. Luego proporcionamos la que no requiere compra. Finalmente se sentó, acomodándose frente a Dane, encogiendo los hombros una vez para aliviar el dolor. Envíenles el documento de la cadena de custodia a los 3, añadió. Asegúrense de que los metadatos estén en primer plano. El empresario respondió a la solicitud de verificación de Dane en cuestión de minutos. Su mensaje fue breve pero firme. Firmaría una declaración jurada y comparecería en una llamada en vivo si era necesario. Su nombre apareció en pantalla por primera vez. Harlan Kitt. Adrian lo repitió en voz baja, honrando la determinación que lo ponía. No lo dudó, dijo Adrian. Quería ser visto como un testigo, no como un eco. Dane completó la declaración jurada y envió un enlace cifrado. El reloj de pared marcó el minuto siguiente, con un sonido limpio y rotundo, y una nueva oleada de mensajes llegó a raudales. Algunos eran bendiciones, breves y simples. Estamos contigo. Mantén el rumbo. Se hará justicia. Otros eran más fríos. Confórmate y sigue adelante. Estás agravando esto. Piensa en tu hijo. Luego vinieron los que buscaban hacer temblar las manos. Una amenaza insinuada tras una frase vaga. Una advertencia disfrazada de consejo. Una cuenta regresiva que terminaba con puntos suspensivos. El teléfono de Adrian latía sobre la mesa. Leyó uno y giró la pantalla para que Dane pudiera ver. La evidencia se evapora cuando la atención se desvanece. Haz las paces. El número estaba oculto, la firma en blanco. La mirada de Dane se agudizó. Copió el mensaje en un archivo en blanco y empezó a desmenuzarlo. Encabezados, ruta, cualquier migaja invisible dejada por un remitente descuidado. Alguien cree que nos asustaremos fácilmente, dijo Adrian. Su tono era tan tranquilo como cuando presentaba en salas de juntas, pero apretó los dedos hasta que palidecieron. Alguien cree que hemos llegado hasta aquí sin planificar por miedo. Observó a Dane trabajar, el cursor parpadeando, los caracteres como códigos desplegándose en un mapa de decisiones silenciosas. La expresión de Dane no cambió, pero su postura sí. Se acercó, como si oliera algo bajo la superficie. Hay una redirección, murmuró. El texto extrajo una imagen diminuta, un rastreador de píxeles alojado fuera del sitio. Quienquiera que haya enviado esto quiere saber si lo abriste. Adrian apartó el teléfono de las portátiles. ¿Y se lo dijimos? Dane negó con la cabeza. Todavía no. Lo capturé antes de que llamara a casa. Se levantó, dio una vuelta y regresó con un segundo cable, conectando la portátil a un disco duro reforzado. A ver quién esperaba que tuvieras curiosidad. Llamó a la ruta del rastreador, rastreó el salto a través de un nodo de entrega de contenido y encontró una dirección de origen que no pertenecía a un servicio público. Bloque privado, dijo. Asignación corporativa. Copió los números en una búsqueda de registro y esperó. El resultado apareció en una ventana estrecha, claro y específico. Un servidor alquilado registrado a través de una empresa fantasma que Dane había visto antes en una lista de proveedores contratados para realizar mitigación de riesgos de reputación.
El correo electrónico de contacto de la cuenta principal era una cadena corta en un dominio familiar. Adrian leyó el dominio en voz alta, cada sílaba nítida. merivistalegal.net. Sostuvo la mirada de Dane. No sonrió. No se regodeó. Se limitó a asentir una vez, como si una figura en un escáner finalmente hubiera adquirido contornos. Así que observaron, dijo. Así que sondearon. La habitación pareció más pequeña por un instante, el aire más denso. Fuera del cristal esmerilado, uno de los oficiales cambió de postura y miró su reloj. Dentro, Dane tomó una captura de pantalla del resultado del registro. La guardó en 2 lugares y luego imprimió la modesta página sin adornos. La impresora zumbaba, lenta y turbulenta, y la hoja simple se deslizó con un clic final que, para Adrian, sonó como el pestillo de una puerta al cerrarse. ¿Siguiente paso?, preguntó Dane, aunque ya tenía 3 acciones en cola. Adrian respondió sin dudarlo. Reflejen todo de nuevo. Programen las publicaciones en horarios escalonados. Envíen la ruta del rastreador a nuestro contacto en Ciudad Vandel y a los periodistas con una nota sobre su origen. Y notifiquen al consejo del capitán que su material ya está en manos de 3 personas que no pestañearán. Dane se movió, deslizando los dedos. Al otro lado de la ciudad, Eshan publicó una actualización con una frase que impactó como un mazo. Contexto completo a continuación, sin ediciones. Marlowe inició su transmisión con el clip original y una cronología mesurada. John fijó la hoja de metadatos en su hilo y escribió: cuando las historias se etiqueten como malentendidos, busquen el rastro documental. El comunicado de la aerolínea siguió circulando, pero el centro de gravedad cambió. Los comentarios ahora preguntaban por qué un rastreador estaría vinculado a una advertencia. Preguntaban por qué el departamento legal de una aerolínea necesitaba una empresa fantasma para alojar píxeles. Preguntaban, en un tono más bajo que llegaba más lejos, quién aconsejaba usar la expresión malentendido, cuando el llanto de un bebé podía medirse en huesos y sangre. Adrian no leyó nada directamente. Dejó que Dane filtrara el ruido en señal. Tomó un bolígrafo y firmó la declaración jurada que Harlan le había solicitado. La tinta se secó rápido, con precisión y decisión. Su mano no tembló. Llegó un nuevo mensaje, más corto que el anterior. «Estás siendo imprudente». Dane no respondió. Tomó una foto de la pantalla con una cámara sin conexión y colocó el dispositivo boca abajo. Luego desconectó las computadoras portátiles de la red y las volvió a conectar por una ruta diferente. Estableció una alerta para cualquier intento de llamar al píxel una segunda vez desde el número original. «Si lo intentan de nuevo», dijo, «haremos que su horario coincida con su horario de oficina». Adrian se recostó, relajando finalmente los hombros, aunque su mirada permaneció fija, como si oteara un horizonte invisible que solo él podía ver. «¿Crees que paran ahora?», Srenia preguntó Dane. La respuesta de Adrian fue rápida, casi amable. «Number. La gente no se detiene cuando tiene miedo, solo cambia de herramientas». Dobló la página firmada una vez y se la entregó a Dane. «Así cambiamos de herramientas más rápido». Las luces del pasillo se atenuaron ligeramente a medida que el edificio cambiaba a la configuración nocturna. Afuera, un vuelo tardío rugía por la pista y se perdía en la oscuridad, un ascenso largo y constante que temblaba en la delgada ventana de la habitación. El teléfono sonó por última vez esa hora. Era Eshan enviando una sola línea, publicando con texto completo con cadena de custodia ahora. Dane asintió y respondió con un breve acuse de recibo. Adrian se levantó y regresó a la ventana. Las luces de la pista parpadeaban en una secuencia precisa, una coreografía de guía bajo la noche. Apoyó la palma de la mano en el cristal, no para estabilizarse, sino para sentir la fría certeza al otro lado. En ese momento, con la impresora en silencio, los portátiles zumbando y los guardias apenas visibles tras la puerta, comprendió la naturaleza del conflicto. No ruido contra ruido, sino una paciente y metódica reducción de lo que podía negarse. Se apartó de la ventana y miró a Dane a los ojos, sabiendo que las próximas horas traerían una presión diferente. La recibió con agrado. Las sombras a su alrededor se movían, pero también su plan. 2 días después, las pesadas puertas de madera del Tribunal Federal de Brenton se abrieron de par en par, y Adrian Holt salió del sedán negro que lo esperaba en la acera. El aire era fresco afuera,
pero los escalones que se extendían irradiaban calor proveniente de las docenas de cámaras que lo enfocaban. Los flashes estallaron en rápida sucesión, cada uno cegador por un instante, cada grito de los reporteros atravesando el rugido sordo de la multitud reunida. Dane Marrick estaba justo a su lado, agarrando un maletín de cuero con tanta fuerza que los tendones de sus manos se marcaban con gran relieve. El maletín contenía las dos cosas que podrían inclinar el juicio a su favor: las imágenes sin editar de la lesión de Kael y un conjunto de informes internos de Meridian Vista filtrados apenas unas horas antes. Los alguaciles federales habían despejado un estrecho pasillo. Sus expresiones estoicas los hacían parecer parte del propio tribunal. Mientras guiaban a Adrian hacia los imponentes escalones de piedra, una voz de la prensa gritó: «Señor Holt, ¿pide prisión para Corbin Latch?». Otro preguntó: «¿Cree que la aerolínea estuvo directamente involucrada?». Adrian mantuvo la mirada fija en el edificio que tenía delante. No podía permitirse dar una respuesta improvisada que pudiera ser tergiversada incluso antes de que comenzara la audiencia. Dentro, el ambiente era completamente diferente, silencioso, impregnado del aroma a madera pulida y el leve crujido de papeles. La sala ya estaba abarrotada. Cada asiento de la galería estaba ocupado por una mezcla de periodistas, activistas y ciudadanos comunes atraídos por el creciente escándalo. Al otro lado del pasillo, el equipo legal de Meridian Vista estaba sentado en un pequeño grupo, con los trajes perfectamente planchados y expresiones agudas y calculadoras. Al otro lado de la mesa, Corbin, con un collarín alrededor del cuello, evitaba la mirada de Adrian y apretaba la mandíbula. Cuando comenzó el proceso, el abogado principal de la aerolínea no perdió tiempo en intentar presentar a Adrian como un agresor. Su voz era suave y mesurada, pero sus palabras estaban cargadas de insinuaciones, de acusaciones de que Adrian había reaccionado exageradamente en un momento turbulento, de que había malinterpretado las acciones del asistente. Mientras el abogado hablaba, Adrian sintió que se le tensaban los músculos de la espalda, pero mantuvo la compostura. Sabía que llegaría el momento de contraatacar y que debía ser decisivo. Ese momento llegó antes de lo esperado. Dane se levantó, dejando el maletín sobre la mesa del demandante con un golpe seco antes de abrirlo. Sacó una delgada carpeta negra y se la entregó al alguacil, quien se la entregó al juez. A medida que el juez comenzaba a hojear las páginas, los murmullos en la galería se intensificaron. Los documentos eran condenatorios, registros de múltiples lesiones de pasajeros relacionadas con Corbin durante los últimos 3 años, cada incidente marcado como resuelto, pero sin evidencia de investigación. Adrian pudo ver el ceño fruncido del juez, el peso de la información claramente registrado. Entonces llegó el punto de inflexión. Liam Roach, citado como testigo, dio un paso al frente. Su postura era rígida. Sus ojos se dirigieron brevemente a Corbin antes de posarse en el juez. «El personal superior me advirtió que nunca cuestionara la conducta de Corbin», dijo en voz baja pero firme. «Me dijeron que sus conexiones familiares significaban que traicionarlo podría acabar con mi carrera». Sus palabras parecían flotar en el aire, pesadas e innegables. Incluso los abogados de Meridian Vista intercambiaron miradas inquietas. Durante la hora siguiente se escucharon más testimonios. Los pasajeros relataron lo que vieron, el empresario presentó la grabación completa del incidente, el audio que capturaba el momento en que Kael se rompió el brazo y la frialdad en la voz de Corbin al afirmar que fue un accidente. Cada prueba era como una piedra en la balanza, inclinándola firmemente hacia la verdad. Cuando el juez finalmente hizo un receso para deliberar, la sala estaba tensa. Los únicos sonidos eran el movimiento de papeles y el murmullo de especulaciones susurradas. Adrian permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, pensando en Kael en casa, a salvo pero aún recuperándose. Pensó en lo fácil que podría haber sido enterrar la historia, en cuántos otros probablemente habrían enfrentado la misma crueldad sin la oportunidad de defenderse. El juez regresó menos de 1 hora después, con expresión seria pero resuelta. Habló con claridad, cada palabra rompiendo el silencio. Corbin Latch enfrentaría cargos criminales por sus acciones a bordo del vuelo 824, y Meridian Vista Airlines quedaría bajo supervisión federal, con la obligación de revisar sus protocolos de entrenamiento y rendición de cuentas. La decisión impactó a la sala como un repentino cambio de presión, alivio para algunos, conmoción para otros.
Adrian exhaló lentamente, una respiración tranquila y mesurada. No miró a Corbin ni a los abogados de la aerolínea. Su atención ya estaba puesta en lo que venía después. Al levantarse de su asiento, Dane se acercó y murmuró: «Lo logramos». Adrian asintió una vez con expresión indescifrable, pero en su interior sabía que la victoria era más grande que él mismo. Adrian no solo defendió a su hijo, sino que cambió las reglas del juego. Le rompió el brazo a un niño y pagó el precio con creces. Si defiendes la protección de los vulnerables y el castigo de los culpables, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas como la negligencia, el poder descontrolado y la rápida escalada de conflictos bajo estrés extremo. Su propósito es concientizar sobre la importancia de la seguridad, la rendición de cuentas y la conducta responsable en entornos de alta presión, a la vez que invita a reflexionar sobre el costo humano de las acciones impulsivas.